Buenas noches, vamos a empezar entonces la sesión. ¿Alguien tuviera alguna pregunta o algo? Hola, buenas noches. Bueno, ahora sí, vamos a empezar la sesión. Si tuvieran alguna pregunta, que comencemos con un nuevo tema. Ya, por si acaso el material y lo que significa el tema, ya aparte ya está, ¿no? Ah, ¿no están las diapositivas? Si lo dejé subiendo, ¿qué pasó? O en otro lado se lo he guardado, ¿ven? Ah, qué raro.
Ya. Bueno, ya está ahí. Pero bueno. Entonces, continuemos con los temas. Ya. Vamos a empezar con lo que significan los estadígrafos de tendencia central y de posición. Ya que es un estadígrafo. Un estadígrafo en realidad en estadística es una forma de medir, una medición. Es algún valor que nos va a dar algo en base al conjunto de datos que tengamos de nuestra población o de nuestra muestra. Entonces, teniendo en cuenta ello, tenemos dos tipos de estadígrafos, o los que vamos a estudiar son dos tipos. Los estadígrafos de tendencia central, los cuales nos permiten resumir la distribución de los datos en un solo valor central, alrededor del cual se sitúan, mientras que las segundas dividen la distribución en partes iguales. Los más representativos y que estudiaremos son la media aritmética. Todos conocemos, ¿no? La media aritmética, es el promedio también llamado. La moda, que, bueno, tiene su particularidad igual en estadística. No tiene otro concepto diferente a lo que la mayoría conoce del concepto de moda, ¿no? Mediana, la media armónica y la media geométrica. Ya entonces vamos a ver de estos cuáles son sus formas de calcularlos y para qué sirven. Y los estadígrafos de posición no central, que son medidas de posición no centrales, que también se llaman cuantiles. Estos realizan una serie de divisiones iguales en la distribución ordenada de los datos. De esta forma reflejan los valores superiores, medios e inferiores. Los más representativos son el cuantil, el decil, el percentil. Ya estos son otro tipo de medidas que se utilizan, pero subdividiendo, digamos, todas las posibilidades que tengamos de la variable. Eso lo vamos a ver posteriormente. El día de hoy vamos a ver lo que significan los de tendencia central, ¿no? Que son sencillos. Bueno, la media aritmética. La medida de posición central más importante es la media o valor promedio de una variable. La media proporciona una medida de localización central de los datos. Si los datos son datos de una muestra, la media se denota X. Si los datos son datos de una población, la media se denota con la letra griega mu. Ya, esto es notación matemática, ¿no? Matemáticamente se expresan, si es de una población, mu es igual a la sumatoria de todas las modalidades que tengamos de la variable sobre el tamaño de la población. N mayúscula es el tamaño de la población. Ya está representado así matemáticamente. Y si hablamos de una muestra, entonces es X con unas rayitas arriba, promedio, que es igual a la sumatoria de todas las modalidades o ocurrencias de una variable sobre N. N ya sabemos que es el tamaño de la muestra, ¿no? Ya. Entonces, a ver, como ejemplos, ¿qué tenemos? Se desea conocer el promedio de notas de la materia estadística de los estudiantes de la carrera de contabilidad, del curso X, bueno, cualquier curso.
se tiene 20 estudiantes, digamos, en este curso. ¿No? Entonces, por cada estudiante tenemos un valor, ¿no? De la variable. En este caso, como eran las notas. Entonces, lo único que tenemos que hacer, bueno, ¿por qué estamos utilizando aquí, por ejemplo? ¿Por qué utilizo mu? ¿Por qué utilizo mu? Porque la población, lo que se busca aquí, es simplemente saber la edad, ¿no es cierto?, de esos estudiantes. ¿Ya? Entonces, la población es solamente ese curso. Porque no estoy agarrando, no estoy diciendo, digamos, quiero conocer la edad de todos los estudiantes de Involhab, digamos. Y para ello voy a tomar una muestra de un determinado curso. ¿Ya? Entonces es toda la población. Entonces, como son 20 estudiantes, el N es toda la población, ¿no? Los 20. Y bueno, se procede a la suma de los 20 datos. Por lo tanto, mu nos daría 72.85, ¿no? La sumatoria de todo eso dividido entre 20. A ver si queremos comprobar. 50, 68 más 69. 2. 7, 62 más 82. 1475 sale arriba, ¿no? Ya solo dividimos entre 20, entonces 72,85. Esa es la media, ¿no? O el promedio, la media aritmética. Bueno, a ver otro ejemplo. Se desea conocer el promedio aproximado de edad de los estudiantes del Instituto Involhab. Y ahora, por ejemplo, en el marco de este ejercicio, nos dicen que queremos conocer de todo el Instituto Involhab. Al no poder recolectar dicho dato de todos los estudiantes, se decide tomar una muestra de 50 estudiantes aleatorios, de los cuales se obtiene, bueno, por condiciones del ejercicio nos dice que por alguna razón no podemos a toditos los estudiantes tomar, no sé por qué no tenemos tiempo, porque no vienen todos a clase, todo eso. Entonces decide un día alguien se para en la puerta y pregunta la edad a toditos los estudiantes, a 50 estudiantes. Con lo cual se quiere conocer el promedio aproximado, ¿no? Por eso es que ahora utilizamos la notación con el X con las rayitas IVA, porque solamente estamos tomando de una muestra. Entonces el promedio sería igual, la sumatoria de todo eso sobre, no está mal, tendría que ser n minúscula, ¿no? Bueno, pero igual, es el tamaño de la muestra, 50. Bueno, entonces suma todas las modalidades que hemos encontrado y se divide entre 50. Y lo que nos saldría sería 26.66. Bueno, eso del promedio se entiende, ¿no? Ahora, por ejemplo, si queremos hacer este en Excel, porque obviamente cuando tenemos datos grandes, como por ejemplo 50, ya es un poco inmanejable, ¿no? Para hacerlo lo más rápido posible. Pero el Excel nos tiene herramientas para que lo realicemos. Hagamos de cuenta que tengo 200 datos de la altura de estudiantes. Estudiantes, altura. Se recolectó 200 datos dentro del Instituto Involhab. Ya, yo me voy a crear aquí mi base de datos.
Puede ser. Ya. Esta es mi base de datos. He preguntado a 200 estudiantes qué altura tienen y listo. Entonces, lo que ahora quiero conocer es el promedio. Bueno, si lo hago manual, tengo que sumar todo esto, ¿no? Uno por uno. Ir sumando. Agarrar la calculadora y para encontrar tendríamos que ir sumando 1.69 más 1.71 más 1.57 y así, ¿no? Bueno, creo que es un proceso que todos conocemos. Bueno, al final vamos a obtener un resultado. Con el Excel, ¿qué puedo hacer? Por ejemplo, puedo utilizar la fórmula en su forma pura que dice sumar todos los datos y después dividir entre 50, ¿no? Entonces, el promedio, le puedo decir sumar o suma, que sume todo este rango, que eso va a ser mi numerador, ¿no? Listo, me sale 331.1. Y el tamaño del n, que es el tamaño de la muestra, es 50, ¿no? Entonces aplico esa fórmula. El promedio, solo lo voy a dejar como X ya porque, aunque sí se puede poner aquí también. A ver, insertar, opción, dices, voy a poner como X con las rayitas IVA. X. ¿Sí? Ah, perdón. Sí, ¿no? 200. No, estaba con el dato de hace dato, me estaba confundiendo. Bueno, entonces mi X, que es el promedio, va a ser igual a 331,1 dividido entre 200. Eso significa que va a ser igual a 331,1 entre 200. No, está mal. 331,1 dividido entre 200. 1.655 ya. 1,65. Esa sería la altura promedio, ¿no? Que existe de todos los estudiantes de ese rango de datos que hemos obtenido.
Otra forma en la que se puede encontrar en Excel, ¿no? Porque manualmente no hay otra que más que agarrar y sumar todo. Es utilizar una función que en español se llama promedio. Promedio. Donde selecciono el rango, igual que con la suma. Y bueno, el Excel ya me ha calculado, me ha hecho los cálculos y ya está. ¿No? Bueno, ahí hay alternativas entonces. ¿Sí? ¿Alguna duda? Creo que con el promedio no, ¿no? Está claro el tema con el promedio. Bueno, a ver, sigamos avanzando. La moda. ¿Qué es la moda? La moda es el valor que tiene mayor frecuencia dentro de un grupo de datos. Podemos obtener del cuadro de frecuencias, ejemplo del siguiente grupo de datos de edad en años. Obtener la moda. Ya en este ejemplo por ejemplo, tenemos 50 datos de diferentes edades, ¿no? Entonces la moda nos dice que no es nada más que los valores o las modalidades que tienen mayor frecuencia. Entonces para ello tenemos que armar, ¿no? No necesariamente todo el cuadro de frecuencias, porque lo único que nos interesa es la frecuencia absoluta. En ese caso, y distinguir cuáles son los datos que tienen mayor frecuencia, o se repiten más veces. Entonces, de aquí por ejemplo, de estos datos, si armamos la tablita, vamos a obtener para esto de frecuencias absolutas, y aquí distinguimos cuáles se repiten más veces. ¿Qué vendría a ser este dato del 6, ¿no? El 6 es el mayor número de repeticiones. No hay, no hay, no hay otro número superior de repeticiones. Entonces tenemos al 18 y al 30. O sea, pueden haber dos modalidades las cuales se presenten la moda. No solamente uno, como en el caso del promedio. En el caso del promedio solamente uno, ¿no? En este caso hay dos. Y indicamos las modalidades 18 y 30 años. A ver, veamos un ejemplo por aquí. Igual de esto mismo podríamos sacar. Hola. Alguien se cayó. Ya, podría armar de esto. Bueno, como estas son variables continuas, tengo que hacer es primero, voy a tener que seleccionar intervalos, ¿no? A ver, tengo datos desde uno, ¿desde cuándo tendré datos? Tengo datos desde 1.55 hasta 1.86.
Digamos que eso es entre 1.50 y 1.90, ¿no? Entonces, si hago una línea. Tengo 1.50 por aquí. Y 1.90 por aquí. Ya. Bueno, hay una diferencia de 40, ¿no? De 0.40. 1.50 y 1.90 y 40 centímetros de diferencia. Entonces podría dividirlo en 4 o en 8. Lo voy a dividir en 8. Y por aquí. Entonces, si son equidistantes, tendrían que, si lo estoy dividiendo en 8, tendría que ser 40 entre 8, ¿no? 40 dividido entre 8. De 5 en 5 tendría que subir. Entonces, aquí tendría que ser esto, 1.55. Aquí 1.60. Aquí 1.65. 1.70. 75. 80. 1.85. Ya. Listo, entonces tengo 8 intervalos. Mi primer intervalo es entre 50 y 55. 55, 60. 60 hasta 1.65. A ver si el Excel me lo autocompleta. No, lo autocompletado como quería. Bueno, ni modo, hay que meter a mano nomás. 75, 75, 80, 80 hasta 85, 85 hasta 1.90. 2, 4, 6, 8. Ya. Ya tenemos nuestros 8 datos. Bueno, si hacemos el conteo manual, tendríamos que venir aquí y empezar a hacer de alguna forma, ¿no? Digamos, 1.69 cae entre 1.65 y 1.60. Es una rayita. 1.71 cae entre 1.70 y 1.75, otra rayita. 1.57 cae entre 1.50 y 1.60. 1.61 viene por aquí. 1.60, ya, ahí hay conflicto, ¿no? 1.60 puede estar en este intervalo o en el intervalo superior. Bueno, no hemos determinado nada. Digamos que si hay conflicto, entonces que vaya al intervalo superior. Ya. Con lo cual, si decimos 1.60, tendría que ir al intervalo superior, que es este. Entonces, 1.59 está aquí abajo. 1.67 aquí. 1.71 por aquí. 1.64. 1.65 aquí. 1.69. Bueno, así, ¿no? Tendríamos que contar los 200 y tenemos que encontrar una forma efectiva o rápida para
para manualmente encontrar cuánto tiene cada intervalo de frecuencias. Pero bueno, si tenemos el Excel, lo que podemos hacer es ordenarlo. Vamos a ordenar. Que tal vez es la forma más fácil para los que no manejan muy bien lo de las funciones, ¿no? Entonces le digo que lo ordene por la columna B de menor a mayor. Listo. Entonces aquí ya tengo de 1.50 a 1.55. No entraría entonces, ¿no? Porque hemos dicho que si está en el límite, o sea, si hay conflicto, que se va al intervalo superior. Entonces nuestro intervalo es 0 nomás. Esto sería entre 1.55 y 1.60, antes del 1.60. Entonces, antes del 1.60. Hasta ahí. Y abajo veo el recuento, 48. Luego entre 1.60 y 1.65. 1.60 y 1.65. Bueno, el 1.65 no entra, ¿no? Porque se va al otro intervalo. Veo el recuento, 49. Entre 1.60, ¿no? 1.60 a 1.65. 49 también. 49. Ya, bueno, y si quiero utilizar funciones, entonces utilizo dar. Dar sí, conjunto. Dar sí, conjunto, selecciono mi rango. Le digo que sea mayor o igual a 1.70. Mi segundo criterio, que sea menor al límite inferior, al límite superior, 1.75. 29. Lo mismo puedo copiar para los otros, pero cambiando los límites, que es entre 1.75 y 1.80. Aquí es entre 1.80 y 1.85. Y este ultimito, 85 y 1.90. Listo, entonces ya tengo mis frecuencias absolutas. De aquí puedo encontrar el valor que es mayor, ¿no? Que va a ser la moda. 0 es el mayor, no. 48 es el mayor, no. 49 vendría a ser el mayor ahorita. Este otro 49 igual. 29 es menor que 49. 7 es menor que 49. 10 es menor que 49. 5 es menor que 49. Entonces nuestra moda sería igual a 49. Perdón, sería el intervalo entre 1.60 hasta 1.65 y el intervalo entre 1.65 hasta 1.70. Entonces, para este nuestro ejemplo serían esos dos los intervalos de la moda, ¿no? ¿Está bien? ¿Alguna duda? Eso también se puede graficar, ¿no? Simplemente son en la línea de X que tenemos ahí.
demostrada. Por ejemplo, tenemos el promedio, ¿no? El promedio es 1,6555. Nosotros podemos ubicar el promedio, tendría que ser acá. Por aquí estaría el promedio, ¿no? Nuestro X con las rayitas IVA. Nuestro X es igual a 1,6575. Cerquísima al 1,65, ¿no? Con las rayitas IVA. Este es nuestro promedio. Ahora, por ejemplo, la moda. He utilizado otros datos, ¿no? Claro, ya no utilicé los mismos datos. Utilicé los mismos datos. Utilicé los mismos, ¿no? Copié. Ah, ya está bien. Entonces está bien, estamos hablando de lo mismo. Entonces la moda estaría en el intervalo entre 1,60 y 1,65. Estos dos intervalos, ¿no? Estos intervalos serían mi moda. Este intervalo y este otro intervalo presentarían mi moda. ¿Ya? También podríamos haber hecho eh, utilizando cada uno de los valores, que son varios. Entonces tendríamos más frecuencias si no utilizáramos los intervalos, ¿no? Y ahí encontrar otro valor específico que sea la moda. También. Bien es posible. Pero bueno. Licenciado, ¿Sí? un favorcito, disculpar, mi batería se había bajado. No me he fijado bien. Con otro dispositivo voy a entrar. Le dicen, por favor, ¿me va a aceptar, por favor? Ah, claro. En realidad no me pide aceptar, pero entra nomás. Entra nomás, no hay problema. Ah, ya, le dicen, muchas gracias. Ok, ya. Bueno, ahorita se va a cortar la conexión. Voy a cortar antes que se conecte y vuelven a utilizar el mismo enlace. Aquí estamos. Les decía, ¿no? La moda podríamos haber hecho también de cada uno de los datos individuales, ¿no? No por intervalos. En este caso hice por intervalos bueno, para mostrar un poco también cómo se puede hacer con variables continuas cuando manejamos intervalos. En Excel también nos va a devolver, pero en el Excel no nos va a devolver por intervalos, ¿no?
En realidad nos va a devolver de todo el conjunto. Y ahí, bueno, es fácil, es una función nomás. Moda 1. Lo que se hace es seleccionar todos los datos. Y nos da este valor. ¿Qué significa? Que 1.67 debe ser la modalidad más repetida. Vamos a ver si vamos y buscamos 1.67. Los cuentos son 17 veces que está repetida. Bueno, y en teoría, si le hacemos caso al Excel, es el que más se repite, ¿no? Para comprobar, si queremos hacer manualmente, tendríamos que agarrar cada uno de los datos y sacar sus frecuencias. ¿Cuál podemos hacer también? Tampoco está tan largo. A ver, 56, 57, 58, 59, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68. Ya. Bueno, si hacemos manualmente, obviamente tardaríamos un montón, ¿no? Pero voy a hacer con algunos ayuditos del Excel. Entonces tengo desde 1.55, 1.56. Bueno, con el Excel lo jalo para que me dé hasta el 1.90. No sé hasta qué valor tenía. 1.86 creo que es el máximo, ¿no? Hasta ahí digamos. Y le voy a decir al Excel que lo cuente, ¿no? Que cuente las veces que aparecen. Aquí ya, como no tengo dos límites, o sea, el superior y el inferior, entonces directo puedo utilizar contar, ¿no? Bueno, contar sí. Contar sí. Entonces selecciono el rango y como solo tengo un criterio, solo necesito que sean igual a esta mi modalidad, igual a 1,55. Listo. Entonces para esto hago lo mismo, ¿no? Aquí cambio 1,56. Aquí cambio 1,57. Aquí cambio 1,58. Bueno, y si soy más capísimo y sé más de fórmulas de Excel, directamente puedo referenciar lo que quiero encontrar, que es esto. Le digo que lo cuente todos referenciando. Pero aquí todavía tengo que inmovilizar mi tabla. 1,73 no hay, cero. ¿Será posible? No hay. Sí, está bien. Bueno, la suma de todo esto me tiene que dar 200, ¿no? 200. Encuentro suma de todo esto. Hace rato no hemos comprobado, ¿no? Sí, ¿de va? Aquí. ¿Falta 8? ¿En estos intervalos? ¿Cuál otro? Aquí. Aquí. ¿Falta 8? 197, sale, falta 3. ¿Por qué? Pero aquí hemos limitado. Mayor, igual, menor. Utilizando las fórmulas. Utilizando las fórmulas no debería fallar. Es entre 1,55, 1,50 y 1,55. Chao. Aquí es entre 1,55 y 1,60. Es entre 1,60 y 1,65.
65 y 1,70. Ah, este ha subido, ¿no? Ah, entonces ese dato he contado mal cuando he agasado por aquí. Entre 1,65 y 1,70. He seleccionado todo esto. Y no debí seleccionar alguno. Aquí sí me sale 52. Yo lo puse 49. Bueno, error de transcripción, ¿no? Ah, entonces cambia la cosa. Si comprobábamos, ya nos hubiéramos dado cuenta ese dato, ¿no? Que no nos salía. Tenía que salir aquí 200 la suma de todo esto. Ahora sí nos sale 200. Bueno, entonces aquí la moda simplemente está en el rango entre 1,65 y 1,70. Este otro no está de moda. Este grafiquito igual. 1,70, chao. Chao, de aquí está rango de moda. Ya. Bueno, entonces lo mismo aquí, 200 tenemos. ¿Cuál es el mayor? Bueno, a simple vista podemos ver, ¿no? 17. 1,67. Entonces el Excel nos ha dado correctamente. Ya. ¿Alguna duda? ¿Vamos bien hasta ahora? Ahí esa moda, ¿dónde estaría? Sería un dato específico, ¿no? 1,67. Por aquí. 1,65, 1,65. Éxito. Sería la moda para ese otro caso. Ya. A ver, veamos otro estadígrafo. La mediana es otra medida de localización central. Es el valor del medio en los datos ordenados de menor a mayor, en forma ascendente. Cuando tiene un número impar de observaciones, la mediana es el valor del medio. Cuando la cantidad de observaciones es par, no hay un número del medio. En este caso se sigue una convención y la mediana es definida como el promedio de las dos observaciones del medio. Y entonces, por conveniencia, dice que para encontrar la mediana se plantea de esta forma. Primero que tenemos que ordenar los datos de menor a mayor, en forma ascendente. Y si el número de observaciones es impar, entonces la mediana va a ser el valor que se encuentre al medio. Y si el número de observaciones es par, entonces la mediana va a ser el promedio de las dos observaciones que se encuentran en el medio. Ya. Otra de las características de la mediana dice que cuando se trata de datos que pueden estar influidos por valores extremos, muy altos o muy pequeños, la mediana es la cantidad de localización más empleada, en contraposición a la media aritmética, debido a que la media puede inflarse por unos cuantos datos. A ver, veamos un ejemplo. Se desea conocer la mediana de notas de la materia estadística de los estudiantes de la carrera de contabilidad. Bueno, son datos de 20, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 12, 13, 20. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es ordenar de menor a mayor. O sea, de este grupo de datos que está así, se lo ordena. Y posteriormente hay que encontrar el dato que está en el medio. Entonces, como tiene 20 y es un número par del tamaño de muestras, al medio vamos a tener dos valores. A ver, ¿por qué? A ver, les voy a explicar en una especie de graficación.
Si tenemos, estos son los 20 datos ya ordenados, ¿no? Si empezamos a contar, vamos hasta el 10, la mitad de 20 es 10, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Entonces, si lo partimos ahí, a la mitad, vamos a tener 10 a un lado y 10 al otro lado, ¿no es cierto? Tenemos 10 a este lado y 10 al otro lado. ¿No? Hemos partido al medio. Entonces, no hay un número intermedio. Ambos grupos tienen 10 componentes y al medio no hay un número intermedio. Entonces, lo que se hace es agarrar los dos que están en los extremos de ambas partes y se obtiene el promedio. Entonces, se agarran estos dos y se obtiene el promedio. Que, bueno, a simple vista ya vemos que es 75, ¿no? Matemáticamente tendríamos que agarrar y decir X es igual a 75 más 75. Todo esto dividido entre 2. Todo eso dividido entre 2. ¿Cuál me va a dar igual a 75? Bueno, X es igual a 75 más 75. Todo esto dividido entre 2. Es igual a 75. Listo. Entonces, este es para el caso de par, esta va a ser mi mediana. ¿Ya? Entonces aquí ya está. Mediana igual a 75. Dice. El tamaño de muestra por los impar, promedio de los dos valores del medio. Ahora, el siguiente ejemplo. Se desea conocer la mediana de la edad de la siguiente muestra. Al no poder recolectar dicho dato de todos los estudiantes, se decide tomar una muestra de 50 estudiantes aleatorios, de los cuales se obtiene. Ya, aquí tenemos 50 ahora, ¿no? No deberían ser 50, son 51. Está mal, está anunciado. Es 51, a ver, vamos a contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 21, 22 tenemos aquí arriba. Aquí abajo tenemos otros 22, 44. 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51. Ya son 51 datos. Entonces, impar. ¿Qué ocurre? A ver, ¿qué ocurre? Vamos a igual. Vamos a llevar estos. Vamos a mostrar. Ya, si lo acomodo en una especie de línea recta, entonces son numeritos, se va a hacer grandísimo. Se ha perdido. Ya. Si los pongo así en fila, tengo los 51 datos, ¿no? Los 51 datos. Entonces, si encuentro la mitad de 51 es 25 punto algo, ¿no? Pero los redondeamos a 25.
Entonces, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 16, 17, 18, 19. Ah, pero esto no está ordenado. ¿Está ordenado? No, no está ordenado. Tenemos que ordenarlo primero. Bueno, a ver, uno de ustedes me puede ir dictando y yo voy anotando. ¿Cuál sería el primero? Vamos a ver, así tendríamos que hacerlo manualmente, ¿no? 18, luego 20, luego El 19 viene, licenciado. hay 19. Ah, ¿cuántas veces? ¿Una vez nomás? Sí, hay ¿Qué? Ah, 18 ahí. 1, 2, 3, 6 ahí, ¿no? 6, ya. Ahora 19, ¿cuántas veces hay? 3, yo veo. tres veces. 3, ¿no? Sí, Sí, 3. Ya. 20, Una vez. una vez. Ya. 21, 3, 21. 4 hay. A ver. 1, 2, 3, 4 hay. 4 hay. 21, 21, 21 y 21. 22. 22, 22, 23, 4, 23, no hay, ¿no? 24, 24, veo. Luego 25, 25, 25, 25, 25. Luego 26. Dos veces 26. 4 veces también. 4 veces. 4. Sí, 4 veces. Ah, sí, 4. 27. 2 de 27. Dos veces. Sí, 2 veces. 28. No se peleen. Hay uno. Luego 29. 1, ¿eh? 30. 4 veces. 4 veces 30. 31. 32. 1 encontré.
Ah, no, 2. 2, no. 32. 33. ¿Uno? ¿Uno no? ¿Alguien más confirma? 1 de 33. 34. Creo que no hay 34. ¿Hay uno? 4. ¿Alguien más confirma? Porque yo no lo encuentro. Ah, 34. 35. 35. Ese sí creo que no hay, ¿no? No hay. 36. 2. 2. Sí, veo 2. ¿Alguien más confirma 2? Ya. 37. 27. Ay, no, 37. No encuentro. 38. 2. ¿Sí? 3. 3:38, ahí dice. Ahí. Ah, sí, 3 ahí. Ya lo he visto. 39 ya no hay, ¿no? 39, 40 ya no hay. 4 de 38. 4. Sí, 4. 3. Ah, sí, 4. 4. 39. Ese no hay, ¿no? 40 sí hay 1, 2. Serían todos, ¿no? Parece. A ver, ¿cuántas variables? 1, 2. Sí, 2:40 ahí. Ya. Bueno, así se sufre manualmente, ¿no? Hay que por unas, hay que ordenarlo. Bueno, lo que más bien como es un número impar, entonces bueno, sabemos que la mitad es 25, es 50, ¿no? Entonces, vamos a tener dos grupos. A ver, vamos a ver dónde está el 25. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. Aquí por donde dice 25 siempre. Pero antes del último 25, ¿no? Entonces, por aquí. Aquí, digamos. Y del otro lado va a haber 26, ¿no? Pero tiene que ser un grupo igual. Entonces, se empieza a contar, se excluye este y se cuenta desde el siguiente. Entonces, desde aquí. Entonces, este grupo igual va a tener 25, ¿no es cierto? Ah, está mal, ¿no? Aquí era, ¿no? Ahí era, sí. Entonces, ahora sí. Este otro por aquí. Entonces, este grupo tiene 25 y este otro lado tiene 25. Tiene 25. Y aquí también tenemos 25. Entonces, por ese motivo, sabemos que ese que lo hemos excluido de los dos grupos es el medio, ¿no? Entonces, este valor va a ser ¿sí? Solo 24, ¿segura? No puede ser, pero sí ah, pero son 51. Son 51. No hemos contado bien. No hemos contado bien. Bueno, ya. El problema de hacer manual es que no, pero menos datos está acá. Pues, ¿cuántos están? Están 50, ¿no es cierto? Falta uno, pues porque son 51.
algo no he anotado o no hemos contado. Bueno, ya, pero vamos al Excel. El Excel nos va a ayudar más fácil. Lo único que necesito es copiar esos datos. A ver, ¿alguien me dicta en el orden normal que está? 18, 30, 25, así. Ah, pero están con la pantalla, ¿no? Aquí voy a anotar que era moda mediana. Entonces, ya, ¿se puede ver? ¿Alguien me puede ayudar? Ya, ya. ¿21? Después del 25, ¿cuánto era? A 2 veces 21. Ya. 21, 21, 24, 24, Ya. 19, 22, 29, 18, 18, 28, 40, 34, 38, 36, 21, 19, 36, 40, 32, 38, 24, 25, 33, 38, 22, 32, 38, 22, 18, 20. Pero nos falta uno, solo tengo 50 ahí. 6, 7, 18, 19, 20, 21, 22. Me falta uno. ¿Cuál me falta? ¿Cuál me falta? No, pero si contamos aquí, son. ¿Qué así va? Hay 22. 1, 2, 3. 22. Abajo igual va a haber 22, 44, 25, 26, 28, 29, 51. Son 51 datos. ¿Y por qué no tengo el 51? Hasta aquí es 22, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 15, 15, 16, 17, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51. Bueno, ya. Hasta aquí es 22. ¿Cuál? Aquí. Este es 32, 38, 24, 25, 33, 36. Aquí en este grupo me falta uno. 21, 24, 24, cachito 19, 22, 29, 18, 18, 28, 40, 34, 36, 21, 19, 36, 40, 32, 38, 24, 33, entonces está perdiendo. Aquí me está faltando 22. En el primer grupo me falta 18, 30, 25, 27, 18, 30, 36. Aquí me faltan 30.
así. 30, 26, 30, 22. Ese 30 me faltaba. 18, 30, 25, 27, 18, 30, 26, 30, 22, 27, 21, sí. Ya ese 30 me faltaba. Bueno, entonces, si lo tengo en el Excel, entonces por eso aquí igual está, aquí me falta el 30, ¿no? Eran 1, 2, 3, 4, 5, 30 deberían ser. Ah, no sabemos, ahí hemos contado mal. Bueno, en el Excel lo que podemos hacer una cosa es agarrar y lo ordenamos, ¿no? Le decimos que lo ordene. Ordenarlo de menor a mayor. Listo, ya tengo. Entonces ubico 25 a este lado, este es mi grupo, y mi otro grupo de 25 hacia abajo. Entonces, de todos modos, la mediana está aquí, ¿no? La mediana. Este sería. De este lado tenemos 25 también. En el otro grupo tenemos 25. ¿Cuál se me ha perdido? En este grupo se ha perdido 1, 4, 26, 6, 2, 27, 28, 29, 2, 27, 28, 29. ¿Cuántos 30? 5 30. 1, 2, 3, 4. Aquí me faltan 30. Es así. 30 nos ha saboteado 2 veces. Entonces teníamos. Ya, por ahí entra. Aunque me lo ha tapado el otro, pero no importa. Es la idea, ¿no? Tenían que ser los 25 elementos y los 25 elementos del otro lado. Entonces esta sería mi mediana. Mediana. Y en el Excel hay una función igual para ello, que es mucho más sencillo. No tenemos ni que estar ordenando. Directo podemos agarrar los valores así en bruto, desordenado, y le decimos que encuentre la mediana. Selecciono todo. Y he tardado el 1% de lo que he tardado en ordenar, en todo ese show, ¿no? Bueno. Así es entonces nuestra mediana. Si agarramos nuestro grafiquito del... estos son medio. A ver, encontremos la mediana de esos datos. De estos datos que tenemos de altura. Bueno, aquí tenemos 200 datos. Si quiero sufrir haciendo manualmente, entonces agarro y ya saben, ¿no? Lo ordeno. Ahora, si quiero sufrir un poquito, le hago ordenar al Excel. Le digo ordenarlo. Ya. Y ahí, bueno, la mitad de 200 es 100, ¿no? Ubico el 100, que es este. Como es un número par, entonces el 100 y el 101, los que están al medio.
Entonces obtengo el promedio de los dos, 1,65 más 1,65 dividido entre 2 me va a dar 1,65. Pero ahora si quiero que me salga de manera inmediata, utilizo la función mediana y me da 1,65. En el caso, en este caso, mediana es igual a 1,65. Y si agarramos y dibujamos la mediana, casi coincide con el promedio, ¿no? 0,0055 les diferencia. Entonces, por aquí está la mediana. Ya. Una de las características de la mediana dice que se utiliza ya. Les decía que una de las características de la mediana es que aquí dice, ¿no? Que cuando se trata de datos que pueden estar influidos por valores extremos muy altos o muy pequeños, la mediana es la medida de localización más empleada en contraposición a la media aritmética, debido a que la media puede inflarse por unos cuantos datos. Aquí en el grafiquito más o menos podemos ver. Ya. Entonces eso decía la teoría, ¿no? En el grafiquito más o menos podemos ver eso. Bueno, la mediana y la media aritmética vemos que más o menos se encuentran, ¿no? Cuando los datos son relativamente uniformes. Pero si ocurriera que por ejemplo, tenemos solo un dato mayor, digamos, aquí, no sé. Hacer de cuenta en este mismo que teníamos ya el promedio 1,65. Vamos a hacer de cuenta que por alguna extraña razón habían 3 personas que medían más de 2 metros. Voy a copiar. Ya. Por alguna extraña razón tengo 3, 4, 5, no sé. Unas 5 personas, digamos, que miden más de 2 metros. 2,05, 2,10, 2,06. Entonces el promedio de esto sería igual a... Directo voy a hacer, ¿no es cierto? Ya no voy a hacer manual para perder tiempo. Entonces el promedio sería 1,665. Bueno, no se ha movido tanto que digamos, pero se ha movido. Entonces influye por unos cuantos datos, o sea, 5 entre 200 no es mucho, ¿no? No son muchos datos, pero ya lo ha hecho que se mueva. Entonces, en algunos casos, como por ejemplo en el tema de terrenos, de casas, así, puede ser que haya 20 casas que tienen un promedio de costo o de precio igual, pero hay una casa, una mansión, digamos, ahí entre las 20, y esa mansión va a costar 20 veces más que el resto de casas. Entonces, si calculan, digamos, el promedio de esa zona, digamos, el promedio de esa zona de las casas cuestan así, y toman ese valor de la mansión, lo que va a ocurrir es que se va a distorsionar, ¿no?
En realidad, el valor de esas propiedades de la mayoría no es tan grande como el valor de ese terreno. Entonces, por eso es que la media en esos casos donde se distorsiona por valores altos es que es más utilizado. No, a ver, digamos en ese caso de 20 casitas, digamos que vale cada una $25,000. Y por ahí 25,500, 26,000, digamos 24,000, unos 20, 2,000, 26,500. Por ahí, digamos que rondan todas. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ya, con esa cantidad de datos. Y hay una mansión que va a costar 250,000, digamos. Una buena casa. Entonces yo hago el promedio y digo, quiero saber el promedio más o menos de cuánto cuesta una propiedad por ahí. Entonces voy a encontrar que el promedio no va a ser un buen medidor, ¿no? Porque me va a decir el promedio 42,000. Entonces, digamos, digo, esa zona es 42,000 en promedio, no es real, ¿no? La mayoría está menos de 30,000. Entonces, 42,000 está bastante alejado de lo que en realidad debería ser el promedio. Pero con la media, o con la mediana, perdón, sería mediana. Tendríamos un dato más cercano a la realidad, ¿no? 25,600, dice la mediana. ¿No? Entonces, ahí la diferencia entre estos dos estadígrafos, indicadores estadísticos. ¿Ya? Continuemos. La media armónica. La media armónica designada usualmente mediante H, bueno, es representación matemática, ¿no? Y una cantidad finita de números es igual al recíproco o inverso de la media aritmética de los recíprocos de dichos valores. Y es recomendada para medir velocidades. Matemáticamente se expresa, ya bueno, todo lo que dice aquí, matemáticamente significa esto. N, que sigue siendo nuestro tamaño de la muestra, sobre 1 dividido entre cada valor o cada modalidad que vamos teniendo. ¿Ya? De las variables. O sea, parece complicado, pero no es. Simplemente tenemos una división y abajo una suma de divisiones de cada uno de las modalidades que toma la variable. Este tipo de media suele utilizarse principalmente en velocidades, tiempos o en el área de la electrónica. Sin embargo, su uso no está muy extendido en otras disciplinas. Debemos tener en cuenta que esta presenta ciertas desventajas, como que no puede calcularse si una de las observaciones es igual a 0. Es decir, ninguno de los elementos puede ser nulo. Asimismo, resulta interesante señalar que tiene menos sensibilidad o presenta un menor impacto ante números altos, sucediendo lo opuesto con valores pequeños. Esto es porque el inverso de 100, por ejemplo, es 0.001, pero el de 5 es 0.2. Así, cuanto más grande sea la observación, menos influirá en el resultado. Y lo contrario sucederá si la observación se acerca a 0. Ya son algunas características matemáticas que tiene. Bueno, lo que a nosotros nos interesa es cómo se utiliza. Ejemplo, media armónica. Supongamos que bueno, nos dice, ¿no? Entre sus características que principalmente se utiliza en velocidades. ¿Ya? Entonces, bueno, aquí nuestro ejemplo nos da algunas velocidades. Supongamos que una persona decide salir a correr 10 kilómetros. Los primeros 2 kilómetros corre a 15 kilómetros por hora. Los siguientes 2 kilómetros a 17, los siguientes 2 kilómetros a 14 y los otros 2 tramos de 2 kilómetros a 13 y 12 kilómetros respectivamente. En este ejemplo, la media armónica se calcularía de la siguiente manera. Entonces, tenemos los datos que están en la misma dimensión. El primero era 15, ¿no? Por eso 1 dividido entre 15, más 1 dividido entre 17, que es el segundo,
más 1 dividido entre 14, más 1 dividido entre 13, más 1 dividido entre 12. Bueno, entonces teníamos cinco datos, ¿no?, que contrastar. Por eso todo está en el de su numerador, es 5, que es el n, ¿no?, nuestro tamaño de la muestra. Cuando se hacen los cálculos matemáticos, obviamente van a salir con un montón de decimales y se suman esos y se procede a la división del tamaño de la muestra más el resultado de la suma, lo cual da 13,99, prácticamente 14 kilómetros por hora. Esa sería la media armónica. ¿Ya? Bueno, ahí tampoco tenemos mucho donde escudriñar porque, bueno, se trata más que todo de velocidades y tiempo, como dice ahí, ¿no? Entonces, si tuviéramos, digamos, algún otro grupo de datos de mayor, con algunos datos más, unos 10 datos, digamos, ya, velocidades. 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 Podríamos poner. Velocidad de hagamos de cuenta que consideramos como 10 tramos. Ya el tramo 1, la salida, ¿no es cierto? De aquí hasta, digamos, hasta el aeropuerto. Tramo 1, hasta salida, hasta el aeropuerto de Arequipa. Digamos que como es ciudad y todo eso, entonces deberían ir a 40 kilómetros por hora. Tramo 2, digamos, desde el aeropuerto, ¿hasta dónde? Hasta Betanzos. Ya. Por ahí más o menos ya hay más velocidad ya ponen, ¿no? Tendrían que poner, digamos, unos 80 kilómetros, siendo mesurados, aunque meten más de 100 tantos. Ya, bueno, digamos que el tramo 3, de Don Diego a Betanzos. Ya, por ahí digamos que bajan un poquito la velocidad, 75 kilómetros por hora. Tramo 4, desde Betanzos hasta, no, ¿qué se llama ese? Millares está antes hasta ese tiro. Ese tiro está después de Millares, ¿no? Entonces a Millares, digamos, porque todavía por ahí de Millares está. Ahí. Entonces, de tiro. La bajada desde tiro, ¿no es cierto? Tiro. Ya por ahí digamos que puede andar en 70 kilómetros por hora. Ya la bajada desde tiro es lucha, ¿no? Tiene que bajar lento, ¿no es cierto? No puede ir. Entonces desde la bajada. No, la bajada es de tiro, ¿no? Desde que empieza hasta que acaba, digamos, se baja. Aquí es hasta el comienzo de tiro. Ya la bajada de tiro, digamos que 50. Ya el tramo 6 ya es después de la bajada. Sí, hasta Puente Mensa. Sí, digamos, otra vez han aumentado a 80 por hora. Sí, el tramo 7. Méndez. ¿Hasta qué otro punto podría ser? Sucre, Chuquisaca.
Es casi me gano. Ya, bueno, 8 tramos nos vamos a tener. Tal, igual digamos que aquí ya puedo meter más. Aunque no, medio curveado también, ¿no? Posición. Tramo 8 desde Yotala hasta Sucre. Hasta destino. 78 kilómetros. Listo. Entonces, para hacer el cálculo, bueno, si lo hacemos manualmente, tendríamos que ir encontrando de cada uno de estos elementos su quebrado, ¿no? Primero. Entonces va a ser 1 dividido entre 40. 1 dividido entre 80. 1 dividido entre 75. Va a ser 1 dividido entre 70. 50. 1 dividido entre 80. 85. 1 dividido entre 78. Igual se entiende, ¿no? Tenemos que encontrar el quebrado de cada uno de ellos. Entonces, nuestra calculadora. No, dividido entre 40, 0.025. 1 dividido entre 80, 0.055. 1 dividido entre 75, 0.013. Bueno, tiene más 3, un montón de 3, ¿no? 1 dividido entre 70, 0.01428. 0.1428. 1 dividido entre 50, 0.02. 1 dividido entre 80, ya lo tenemos. 0.55. 0.01156. 6. 1 dividido entre 78, 0.01282. Listo. Entonces, esto va a conformar lo que significa mi denominador, ¿no es cierto? Ahí abajo, la fórmula del denominador es esto, ¿no? 1 dividido más. Entonces, sumo todo esto. 2 más 0.066 más 0.025 0.2 más 0.28 más 0.03 más 0.5 0.1218 0.01219 sería redondeando 16 y 19 0.1218.6. Ya, entonces ya tengo mi denominador, ¿no? Entonces para calcular el H, que es la media armónica, tengo que dividir el número el tamaño de mi muestra sobre ese valor que he encontrado. Entonces, H dice que está definido por el N, el tamaño de mi muestra es 8, ¿no? Entonces, por aquí. 8. Entonces, 8 dividido entre 0.0. Era 0.0. 12, 19, ¿verdad? Entonces pondremos 12, 18, 6. 0.12, 18, 6. Y ya está. Entonces encontramos un valor.
8 dividido entre 0.12, 86. 65.65. 65 por hora. Entonces, esta vendría a ser la media armónica. Y entonces, generalmente nos recomiendan que se utilice este tipo de cálculo para las velocidades, ¿no? Y bueno, si nos recomiendan que utilicemos para este tipo, no nos vamos a poder discutir, ¿no? Con las personas que han realizado las recomendaciones. Se supone que un matemático realiza un montón de pruebas y todo para descubrir el porqué de las cosas. Bueno, el último que vamos a ver, la media geométrica. En matemáticas y estadística, la media geométrica de una cantidad arbitraria de números, por decir en números, que es n, es el tamaño de nuestra muestra, es la raíz enésima del producto de todos los números. Es recomendable para datos de progresión geométrica, para promediar razones, interés compuesto y números índice. Bueno, matemáticamente todo lo que ahí nos han dicho es esto. Es igual a la raíz del tamaño de la muestra del producto de cada uno, de cada una de las modalidades de los datos. Parece complejo, pero tampoco es tan complejo como una calculadora más o menos decente. Bueno, X y sabemos que es el valor que tiene cada variable. Y N el tamaño de la muestra. Como ya se ha indicado, este tipo de medida es adecuada para calcular variables en porcentajes o índices. Una de sus principales ventajas es que es menos sensible a valores extremos, muy grandes o muy pequeños, que podrían alterar la media de una muestra estadística. Por el contrario, su principal desventaja es que no puede utilizarse con números negativos. Ya, a ver, vámonos a la parte práctica. Por ejemplo, aquí dice, supongamos los resultados de una empresa. La empresa ha generado un 20% de rentabilidad el año 1, el año 2, 15%, el año 3, 33% y un 25% el cuarto año. Bueno, tenemos 4 datos. N, mi tamaño de muestra, 4, ¿no? Lo fácil en este caso sería sumar las cantidades y dividir entre 4. Sin embargo, esto es lo correcto. Entonces, para promediar lo que significa porcentajes y otras cositas, nos dicen que es mejor utilizar la media geométrica. ¿Por qué? Porque igual, si digamos fuéramos a ver su explicación y cómo lo definen, esta se acerca más, dice, a un resultado verdadero, que es lo que podríamos hacer solamente con un promedio. Y aquí, bueno, tenemos el cálculo, ¿no? Se multiplica 1.20 por 1.15 por 1.33 por 1.25, ¿no? Que son el 20%, el 15%, el 33%, el 25%. ¿Ya? Esto, como están hablando de rentabilidad, significa cuánto ha aumentado, ¿no? Si un año se ganaba un boliviano, el siguiente año ha aumentado 20%. Ese un boliviano, si multiplicamos por 1.20, me va a dar 20 centavos más, digamos, ¿no? En ese año. El siguiente año se ha aumentado 15, así. Entonces es una progresión geométrica. Bueno, del cálculo de esa multiplicación da esto y se saca la raíz cuarta de ese valor y eso me da 1.23. ¿Qué hubiera ocurrido si saco el promedio normal? Hubiéramos obtenido 20, 4. Más o menos por ahí, ¿no? También. En este ejemplo no se dispara tanto, digamos. Pero bueno, es porque los valores están por ahí cercanos. Es como en el caso de la mediana. Pero si tuviera un valor grande, haría que se distorsione. ¿Ya? Entonces siempre les recomiendo mejor utilizar la media geométrica en este tipo de... Sí, sí. ¿Dónde está? Tenía un enunciado por ahí.
Ya, nos dice que en una empresa se quiere saber la proporción media de mujeres en los diferentes departamentos. Para ello se recoge el porcentaje de mujeres en los 5 principales departamentos. Esto está en porcentaje. Ya, ahora no estamos hablando de rentabilidad. Hace rato hablábamos de rentabilidad en el ejemplo anterior. ¿Dónde está? Está aquí. De rentabilidad. Y bueno, igual se hablaba de porcentajes, ¿no? Pero como les digo, la rentabilidad lo que mide es comparando cada gestión a cada gestión, en cuánto puede crecer tu ganancia. Entonces, por eso es que ahí se suma un 1 a los porcentajes. En este caso, es directamente utilizar los porcentajes de los que estamos hablando. Entonces, para hacer el cálculo, tendríamos que sacar primeramente la multiplicación de cada uno de todos estos datos. Directo, 32.6 por 53.5. 7.4. Eso me tiene que dar un resultado de... Bueno, tiene que dar un resultado grande, ¿no? Porque son grandes. 6. Perdón. No tenemos que utilizar el valor. Tenemos que utilizar el valor normal, ¿no? 6, 0,5, 0,289, 0,282, 5,4. Ya eso es lo que se presenta en realidad el porcentaje, ¿no? En términos absolutos. Entonces, ahora sí, 0,56 por 0,535 por 0,289 por 0,22 por 0,674. ¿Cuánto nos da? Es un valor. 0,1637. 637. 4. No se podemos sumar la cantidad de décimas que quedamos hecho. Entonces ahora tengo que sacar la raíz cuarta de eso. Raíz quinta. Perdón, porque nuestro n es igual a 5, el tamaño de nuestra muestra. Aquí en la calculadora, ¿cómo lo hago? A ver, ¿hay alguna función estándar? Tendría que ser una calculadora científica. Donde le diga, aquí tampoco hay raíz. Teníamos 0.063748. Ya. Por equivalencia matemática, si se han olvidado, una raíz X raíz la raíz de cualquier X, utilizaremos N. La raíz de cualquier N, de cualquier valor X, es igual a X elevado a la 1 sobre N. ¿Ya? Eso es matemática de colegio. Entonces, si yo quiero encontrar en esta mi calculadora, tengo que elevar a 1 sobre 5. Listo, con eso encuentro. 0,2, pues. Es mi resultado.
Entonces, para encontrar la media geométrica, es igual a la... Voy a representar directamente como la equivalencia. 103, 104. Todo eso elevado a la 1 sobre 5. Entonces, de eso tengo el valor de 0.2. Que significa el 20%, ¿no? Entonces, la media geométrica para estos datos sería el 20%. ¿Ya? Si sacamos la media aritmética, seguramente nos va a dar otro valor. Bueno, y igual en el Excel, para la media geométrica hay una función. Solo hubiéramos tenido que poner media geométrica y habernos evitado de hacer todos los cálculos. Ah, es que aquí estoy con puntos en vez de comas. Los puntos se vuelven comas. No, me ha salido otro dato. 23. Entonces debía calcular mal. Y aprovecho son porcentajes. Entonces, 4. A ver ahora de eso. 0.20. Entonces, en algún momento hemos calculado mal. Es 26. No es más. Por 0.326 por 0.525 por 0.289. 82 por 74. 6, 3, 7, 8. Ah, 1 dividido entre 5 era 0.2. No lo había aplicado. 0.4393, sí, está bien. Nuestro planteamiento, nuestro cálculo único, no habíamos copiado el resultado total. Eso significa 43,93%. ¿No? Entonces vemos que con las herramientas del Excel es exacto, ¿no? La media armónica, por ejemplo, es exacto, igual no hemos encontrado con el Excel, pero igual tiene su función. Media armónica. Selecciono, tiene que estar en la tips más, ¿no? En 5.46. Es por la precisión de los decimales. Como yo he utilizado, he tenido que truncar o hacer redondeo. Por eso no me sale exacto como aquí arriba, ¿no? Pero por ahí va. ¿Ya? Bueno, entonces sería lo que comprende el tema de hoy.
el día de mañana, entonces nos vemos. Voy a mandar las personas que tendrían que venir el día de mañana ya. En la mañana les envío los nombres. Entonces, eso. Hasta mañana, que les vaya bien.